Estimados tetrápodos y tetrapoditas, soy Cristian Villanueva, creador de La Biología te hará libre. Y ahora vamos a ver tejidos. Este es un tema maratónico, es muy largo y la verdad no viene mucho, pero igual tenemos que hacerlo. Los animales básicamente tenemos 4 tipos de tejidos: tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. Comenzamos con el tejido epitelial. El tejido epitelial se caracteriza primero ¿por qué? Porque proviene del ectodermo, mesodermo y el endodermo. Recuerda, el ecto, el meso y el endo son capas que provienen del embrión. Por eso se van a llamar también capas embrionarias. Ya genios, son las capas del embrión a partir del cual se forman todos los tejidos. Ahora, la curiosidad ¿cuál es? Que el tejido epitelial es el único tejido que se forma de las 3 capas, ecto, meso y endo. Aparte, el tejido epitelial presenta poca matriz extracelular. ¿Qué es eso? Significa que hay poco espacio entre las células. Poco espacio entre las células. Es avascular, eso significa que no tienen vasos sanguíneos. Recuerda ese detalle. No tiene vasos sanguíneos. Profe, ¿y cómo se nutre? Fácil. Se nutre ¿con qué? Con los nutrientes que provienen del tejido conectivo que siempre está debajo del epitelial. Repito, el tejido epitelial se nutre por difusión. Difusión con los nutrientes que provienen del tejido conectivo, que siempre está debajo de todo epitelio. Luego recuerda, todos estos tejidos epiteliales descansan sobre una membrana basal. En un momento te mostraré unos dibujos para que lo entiendas. Y las células están fuertemente unidas. ¿Estamos genios? Están fuertemente unidas. ¿Por medio de qué? Por medio de estas estructuras. Unos se van a llamar sonula occludens, sonula adherens, desmosomas, hemidesmosomas y uniones comunicantes. Las uniones comunicantes son muy conocidas. Estas son las famosas gap junction. Uniones comunicantes. ¿Por qué son importantes? Porque permiten el paso de iones de una célula a otra célula. Aparte, recuerda, los desmosomas, permiten la unión entre células también. Y los hemidesmosomas, no te olvides, permiten la unión de las células con la membrana basal. ¿Ya chicos? Recuerda, hemidesmosomas, células con la membrana basal, desmosomas entre células y las uniones comunicantes o gap junctions permiten la unión entre células y el paso de iones de una célula a otra. Vamos, ¿y cuáles son las funciones? Primero, el tejido epitelial, recuerda, cumple la función de protección. Evita la pérdida de agua. El tejido epitelial evita la pérdida de agua. ¿Cómo se va a llamar eso? Desecación. Evita la desecación. Sobre todo, ¿cuál? El tejido epitelial que forma nuestra piel. Mira, nuestra piel, date cuenta, presenta queratina. Por eso esto se va a llamar tejido epitelial queratinizado, porque está cubierto de queratina. ¿Por qué está cubierto de queratina? Para evitar la pérdida de agua. La queratina forma como una córnea, forma una costra dura que evita que perdamos agua. Ya genios. Aparte, justamente, el tejido epitelial, como están sus células fuertemente unidas, evita las infecciones. Por eso, mientras yo tenga la piel intacta, nadie va a poder infectar mi cuerpo. Pero me hago una herida y por ahí entran los patógenos. ¿Qué más? Secreción. Las glándulas, estamos cumpliendo la función de secreción. Sí, hay un epitelio encargado de secretar, que son el tejido epitelial. Recuerda que hay varios tipos de glándulas. Hay endocrinas, exocrinas y anficrinas. Esto vamos a ver más adelante. Transporte transcelular, ¿qué es eso? El transporte transcelular es cuando una sustancia atraviesa una célula. Una sustancia atraviesa una célula. Como lo que ocurre en el alveolo pulmonar. Mira. En este gráfico te vas a dar cuenta que el oxígeno para entrar del alveolo a la sangre tiene que atravesar una célula. ¿Te has dado cuenta? Esa célula es un epitelio. Esa célula forma parte de un epitelio y este epitelio forma parte de la pared del alveolo. Regresa aquí. Mira, aparte de eso que también tenemos la función de absorción. Otro epitelio, mira, el epitelio intestino se encarga de absorber nutrientes y también el epitelio del tubo contorneado del nefrón. Recuerda que el nefrón es la unidad anatómica del riñón.
Aparte, reproducción como el epitelio germinal. Recuerda que el epitelio germinal está en el testículo. Su función es formar espermatozoides. Y sensitiva. El nombre lo dice, sensitiva porque participa en los sentidos, percibe sensaciones, como el olfato, el gusto y el tacto. Vamos, ahora ¿cómo se clasifica? Básicamente hay dos grupos, epitelios de revestimiento y epitelios glandular. Revestimiento y glandular. Los de revestimiento son dos, simples y estratificados. ¿Por qué simples? Porque solo tienen una capa de células. Y estratificados porque tienen varias capas. Si es simple, es plano, cúbico, cilíndrico o pseudoestratificado. Y si es estratificado, puede ser plano, cúbico y transición. ¿Ya? Eso vamos a ver un momento en los dibujos. Ahora, el epitelio glandular. ¿Estamos genios? El epitelio glandular, que hace rato te lo dije, puede estar formado por una célula o por varias células. Entonces recuerda, el epitelio puede ser de dos tipos, o revestimiento o glandular. Si es de revestimiento, puede tener una sola capa, simples, varias capas, estratificado. Y glandular puede estar formado por una célula o por varias células. Ahora mira acá, ese es el epitelio simple plano. También se le va a llamar escamoso. ¿Por qué simple? Porque solo tiene, mira, una capa de células. Plano, bueno, obvio, porque las células son planas. Ya genios. Ahora mira lo que voy a señalarte acá. Esto que estoy señalando acá, espero que lo veas, es la famosa membrana basal. Recuerda, todo epitelio tiene su membrana basal. Las células están fuertemente unidas y date cuenta, no hay vasos sanguíneos. Es avascular, completamente avascular. ¿Dónde encontramos esto? En la cápsula de Bowman. Si no lo sabes, lo vamos a ver más adelante. La cápsula de Bowman es una parte del nefrón. No te olvides. ¿Dónde lo encontramos también? En el endotelio. Ya chicos, el endotelio. Y el endotelio, recuerda, cubre los vasos sanguíneos. Es la capa interna de los vasos sanguíneos. Y lo que te dije hace un momento. ¿Recuerdas? Participa también, forma la pared del alveolo pulmonar. El epitelio simple plano es uno de los más importantes. ¿Sus funciones cuáles son? En la cápsula, filtrar. No te olvides. En la cápsula cumple la función de filtrar. En el endotelio, recuerda el endotelio, que va a cumplir la función de difusión, ya sea difusión de nutrientes o difusión de gases. Y en el alveolo, también difusión de gases. ¿Estamos? Recuerda que en el alveolo pulmonar ocurre el intercambio de gases, oxígeno y CO2. También tenemos ¿a cuál? Al tejido epitelial simple cúbico. Ya sabes por qué es simple, una sola capa de células. Y cúbico, bueno, se nota porque es cúbico. Ahora mira, todas las células nuevamente descansan sobre una membrana. ¿Cómo se llama esta membrana? Membrana basal. ¿Dónde lo encontramos? En el folículo tiroideo. ¿Ya? El folículo tiroideo es la parte encargada de formar las hormonas de la tiroides. ¿Ya? Y sus células tienen esta forma. Y también donde lo encontramos en el tubo contorneado del nefrón. En el tubo contorneado del nefrón. Y luego, ¿cuál viene? El epitelio simple cilíndrico. ¿Por qué se va a llamar así? Porque date cuenta, sus células son alargadas. Algunos lo llaman columnar. Porque date cuenta, sus células son alargadas como columnas. Cilíndrico, columnar, bueno, el punto es que lo entiendas. Se caracteriza porque se encuentran en las famosas vellosidades intestinales. ¿Cuál es la función de este tejido? Absorber nutrientes. Su función es absorber nutrientes. ¿En dónde? En el intestino. Recuerda, forma las vellosidades intestinales. Ahora te cuento. Este tejido a veces acá tiene pelitos, pero no son pelos en realidad, son como dedos, son prolongaciones del citoplasma. Si acá le encontramos, vamos a ponerle. Si le encontramos estas prolongaciones, ¿cómo se van a llamar? Microvellosidades. Y recuerda que las microvellosidades son importantes porque permiten la absorción de nutrientes. Entonces, el epitelio simple se encuentra en las vellosidades. Y los pelitos, o mejor dicho, las prolongaciones que tiene cada célula se va a llamar microvellosidad. Una vez más, este epitelio se encuentra en las vellosidades. Y, recuerda bien, las prolongaciones que tiene cada célula se van a llamar microvellosidades. Aquí encontramos al epitelio pseudoestratificado. Se llama pseudoestratificado porque no tiene capas. Pareciera que tuviera capas, pero no tiene.
Ahora mira, ¿cómo me doy cuenta que es un tejido así? Para empezar, date cuenta siempre su membrana basal y los núcleos están a diferente altura. Esa es una forma fácil de darte cuenta. Ya genios, los núcleos están a diferente altura. Ya chicos, segundo detalle, no todas las células llegan hasta arriba. Date cuenta, ¿estamos? No todas las células llegan hasta arriba. Profe, ¿y así se dice? No, en biología se dice diferente. El extremo de acá arriba se llama extremo apical. Recuerda que en biología punta es ápice, apical. Y el extremo de acá abajo se llama extremo basal. Entonces mira, esta célula llega hasta arriba, hasta el extremo apical. Y también está en contacto con el extremo basal. Pero mira la célula que está a su costado. Espero que lo veas. ¿Está en el extremo basal? Sí. ¿Pero llega al extremo apical? No. Entonces recuerda. Primero, no todos los núcleos están a la misma altura. Y segundo, no todas las células llegan hasta arriba. No todas llegan hasta el extremo apical. ¿Estamos? Ese es el epitelio pseudoestratificado. Ya genios, mira. ¿Dónde está esto? En la tráquea y en la laringe. Yo lo resumo, se encuentran en las vías respiratorias. Ahora, estos de acá no tienen prolongaciones. Estos sí tienen pelos. ¿Sus pelos cómo se van a llamar? Cilios. ¿Y para qué sirven? Para arrastrar los granitos de polvo. Si tú aspiras polvo, los cilios van a mover el polvo hacia afuera. ¿Estamos genios? Con lo que hemos visto, ya podemos hacer un pequeño quiz. Mira, ¿cuál de estos dos tejidos es pseudoestratificado? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Muy bien, es el de la derecha. Ahora te voy a mostrar otra vez otras imágenes. Dime, ¿cuál de los dos es el epitelio simple cúbico? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Muy bien, el de la izquierda es el cúbico. Estas imágenes tienen que repasarlas constantemente. Ya genios, porque así ahora viene en tu examen. Ahora mira, el epitelio poliestratificado plano. ¿Por qué se va a llamar así? Porque tiene varias capas. Ahora, un detalle, cuando tiene varias capas, lo que manda en el nombre no es la forma de las capas, sino la forma de la última capa de células. Repito, la forma que tiene la última capa de células es la que determina el nombre. ¿Ya? Ahora, hay dos tipos de epitelio poliestratificado plano, el queratinizado y el no queratinizado. El nombre lo dice, queratinizado, está cubierto de queratina y se encuentra en la epidermis. ¿Te acuerdas que en su momento te mencioné? ¿Por qué era importante la epidermis, te acuerdas? La epidermis, date cuenta, vuelve impermeable, estamos a la piel. Esta cubierta de queratina que está sobre la epidermis vuelve impermeable y evita, 1, la pérdida de agua, 2, la entrada de patógenos. Y también tenemos el epitelio poliestratificado plano no queratinizado. ¿Por qué se va a llamar no queratinizado? Porque no tiene queratina. ¿Dónde encontramos eso? Eso lo encontramos en las mucosas. Dentro de tu boca te cuenta es rojo. Debajo de tus párpados es rojo. Donde es rojo es no queratinizado y es mucoso. Porque es húmedo y a genios es húmedo porque tiene agua y una proteína llamada mucina. Por eso se va a llamar mucoso. ¿Ya? Vamos, genios. Ahora tenemos acá el epitelio poliestratificado cúbico. Como te dije, recuerda, las capas de abajo no importa la forma. Lo que manda es la última capa de células. Y date cuenta cómo son cúbicas. ¿Dónde se encuentran? En las glándulas mamarias. Y esto de acá se va a llamar epitelio de transición o también se le puede llamar epitelio polimorfo. ¿Por qué? Porque adopta dos formas. Mira, esto más que nada se encuentra en las vías urinarias. Cuando la vejiga está vacía, la vejiga está chiquita, está vacía. Y las células que forman la vejiga están redonditas, están todo globosas, ¿ya? O sea, están relajadas. Pero cuando la vejiga se llena, la vejiga se extiende. Entonces, estas células tienen que estirarse. Y date cuenta, ¿cómo están? Distendidas, están estiradas. ¿Por qué están estiradas? Porque la vejiga está llena. Porque están globosas, porque están encogidas, porque la vejiga está vacía. Tejido epitelial de transición o polimorfo. Y ahora tenemos el tejido epitelial glandular. Puede ser formado por una célula, como encontramos las células caliciformes. ¿Por qué son importantes? Porque producen moco.
Son importantes porque producen moco. Este moco va a cubrir las paredes del intestino. También tenemos el epitelio glandular multicelular. El nombre lo dice, multicelular, está formado por muchas células. ¿Cuáles pueden ser? Las glándulas exocrinas. Date cuenta, una glándula exocrina tiene dos partes. Primero, el adenómero o la porción secretora. El nombre lo dice, se encarga de producir la secreción. Ya genio se encarga de producir la secreción. Y la secreción se vierte al exterior o a un conducto. Estamos al exterior o a una cavidad. Repito, la secreción que se forma en el adenómero sale, estamos genios, hacia el exterior o hacia una cavidad. Ahora, ¿por dónde sale? Por este tubo llamado conducto secretor. Estamos genios, conducto secretor. Ejemplo, las glándulas salivares. Date cuenta, vierten su contenido a una cavidad que es la boca. Estamos, si fueran glándulas sudoríparas, verterían su contenido al exterior. Ya chicos, si fueran glándulas mamarias, igualito contenido hacia el exterior. ¿Queda la idea? Si son, por ejemplo, glándulas digestivas como el estómago, ¿no?, que tiene sus glándulas, vierten su secreción a una cavidad. Ahora mira este otro. Este otro que está acá es una glándula endocrina. Primero, tenemos el adenómero, idéntico al de arriba, pero la diferencia ¿dónde está? En que no hay conducto. Date cuenta, no hay un conducto. ¿Por qué? Porque lo que produce va de frente a la sangre. ¿Por dónde se va? Estamos por la sangre. ¿Y qué cosa produce? No es una secreción, sino una hormona. ¿Viste la diferencia? Las glándulas endocrinas producen hormonas y las exocrinas producen secreciones. ¿Cuáles son acá? Hay varias. Hipófisis, epífisis, tiroides, estamos genios, suprarrenales, etcétera, etcétera, etcétera. Son glándulas endocrinas. Y así como hay glándulas endocrinas y glándulas exocrinas, hay glándulas mixtas. El nombre lo dice porque son mixtas, porque hacen los dos. Son endocrinas y exocrinas. Mira, esta es la glándula, el adenómero, y tiene un conducto para que salga la secreción. Y aparte, otra porción que produce algo que sale hacia la sangre. ¿Lo ves o no lo ves? Ahí estamos, lo que se va a la sangre es una hormona y lo que sale por el conducto es una secreción. Como es exocrina y es endocrina, a la vez se le va a llamar glándula mixta o anficrina. Y estas son un montón también. Por ejemplo, el hígado, el páncreas, el testículo, el riñón. ¿Ya? El hígado, aunque no lo creas, produce una hormona. Sí, eso lo vamos a ver cuando hagamos endocrino. Ahora viene el tejido conectivo. El tejido conectivo tiene sus características. La primera es que se forma del mesénquima. ¿Recuerda? Mesénquima. Profe, ¿qué es el mesénquima? El mesénquima es un tipo de tejido derivado, formado a partir del mesodermo. ¿Te acuerdas sobre el inicio? Te dije que habían 3 capas en el embrión. Ecto, meso y endo. Estamos y el tejido conectivo se forma del mesodermo. Aparte, ¿qué más? Presenta abundante matriz extracelular. Dicho en sencillo, hay bastante espacio entre las células. Esta es una diferencia muy importante, porque recuerda que en el tejido epitelial las células estaban muy unidas. En cambio acá las células van a estar completamente separadas. ¿Qué función van a cumplir? Primero, relleno. El nombre lo dice. Cualquier espacio vacío va a tener este tejido conectivo. Segundo, la función de sostén o soporte. Nuestros cartílagos y nuestros huesos soportan nuestro peso, soportan a nuestro cuerpo. Tercero, defensa. Porque en el tejido conectivo encontramos fagocitos. Fagocitos son las células que comen. ¿Qué vamos a encontrar acá, por ejemplo? Los famosos macrófagos. Estamos en el tejido conectivo, encontraremos los macrófagos, ¿ya? Y van a comer cualquier cosa extraña. Plasmocitos. ¿A qué se llama plasmocito? A los linfocitos B que van a formar anticuerpos. El linfocito B, recuerda, forma anticuerpos, se va a llamar plasmocito. Reserva, porque encontramos aquí al tejido adiposo. Y nutrición. Recuerda que el tejido conectivo nutre por difusión al epitelio. Ahora, ¿cuál es la estructura? Básicamente tiene 2 partes, las células y la matriz extracelular. Las células pueden ser de 2 tipos, células propias y células libres. La matriz extracelular, recuerda, está formado por fibras, que pueden ser elásticas, colágenas y reticulares. Las células, como te dije, pueden ser células propias, como los
fibroblastos. Los fibroblastos son importantes porque son las células que van a formar las fibras que están abajo, las fibras que te he mencionado. ¿Ya, genios? Muy bien. Recuerda que los fibroblastos se forman de las células mesenquimatosas que provenían del mesodermo. Ahora, los fibroblastos están en constante actividad. Cuando entran al reposo se van a llamar fibrocitos. Su aspecto es como fusiforme o medio estrellado, no se olviden. Esas cosas vienen, recuerden. Luego tenemos a los condroblastos. Los condroblastos son importantes porque son las células que forman el cartílago. Y cuando entran en reposo se van a llamar condrocitos, no se olviden. Condroblastos activos forman cartílago, condrocito en reposo. Los osteoblastos es idéntico. Son las células que van a formar a los huesos. ¿Ya, genios? Osteoblastos van a formar a los huesos. Y recuerda bien, cuando forman hueso, osteoblasto. Entran en reposo, osteocito. Y la otra célula propia, ¿cuál es? Los adipocitos. Estas sí están en reposo, no se dividen para nada. ¿Ya, chicos? No se dividen. Los adipocitos, recuerda, espero que lo recuerdes bien, los adipocitos son importantes porque van a almacenar la grasa. ¿Ya, chicos? Los adipocitos, recuerda, van a almacenar la grasa. ¿Ya, genios? Y es importante porque recuerda, genios, la grasa va a ser nuestra reserva. ¿Estamos? Todos, recuerda, todos, ¿de dónde se van a formar? ¿De quién? De la famosa, ¿qué? Mesénquima. No te olvides, todos se van a formar del mesénquima. Y el mesénquima, recuerda, se formaba a partir del mesodermo. Espero que lo recuerdes bien. Ahora, las células libres no son propias como las anteriores, ¿no? O sea, mejor dicho, no pertenecen exactamente al tejido conectivo, pero vienen del tejido sanguíneo a vivir en el tejido conectivo. ¿Cuáles son? Los macrófagos, los plasmocitos y los mastocitos. Los macrófagos, tú ya sabes, son importantes porque fagocitan, comen, ¿estamos? Pero recuerda, cuando el macrófago está en el tejido sanguíneo, está en la sangre, se llama monocito. Cuando está en el tejido conectivo, se va a llamar macrófago. Sangre, monocito, conectivo, macrófago. Los plasmocitos, recuerda, son linfocitos B maduros. Su función, ¿cuál es? Producir anticuerpos. Y los mastocitos, también que se van a llamar células cebadas. Células cebadas. En su interior tienen granitos, granitos basófilos. Se llaman basófilos porque se tiñen con colorantes básicos. Esos granitos basófilos tienen histamina y heparina. Recuerda que la heparina es un anticoagulante y la histamina produce la inflamación. Por eso es muy importante, son muy importantes, porque ellos inician la reacción de hipersensibilidad inmediata, o dicho de otra manera, las alergias y también la famosa anafilaxia. ¿Ya, genios? Muy bien. Luego viene la matriz extracelular que está formada por fibras. Tenemos las fibras colágenas. Las fibras colágenas, no te olvides, el nombre lo dice, están formados por colágenos, no son elásticos, recuerda, y resisten a estirarse. Son resistentes a estirarse. ¿Ya, chicos? No te olvides que las fibras colágenas son las más abundantes. Luego tenemos acá las fibras elásticas. ¿Estamos, genios? Están formados por una proteína llamada elastina. Las elásticas producidas están formadas por una proteína llamada elastina. No te olvides, ¿ya, genios? Muy bien, y el nombre lo dice, son elásticas, ¿ya? Y las fibras reticulares se llaman así porque forman redes y también están formados de colágeno. Ahora sí, la clasificación. Tenemos el tejido conectivo embrionario, al propiamente dicho, y al tejido conectivo especializado. Embrionario, tejido conectivo propiamente dicho y el especializado. El tejido conectivo embrionario puede ser de dos tipos. El tejido conectivo mesenquimatoso y el tejido conectivo mucoso. Mesenquimatoso y el tejido conectivo mucoso. Espero que lo tengas, ¿ya? El tejido conectivo mesenquimatoso se encuentra solo en el embrión, ¿ya? Y tiene células que están dentro de una sustancia amorfa. Estas células están incrustadas en una sustancia amorfa, ¿ya, genios? Y más o menos se ve así. Ah, ya lo viste, ¿sí o no? Date cuenta, las células están ahí como flotando, como si fuera una gelatina y las células como si fueran, no sé, pues esas frutas confitadas. Vamos, regresa acá.
Ahora tenemos el tejido conectivo embrionario, pero ¿de qué tipo? El mucoso. Ya, genios, mucoso. En el tejido mucoso, esta gelatina es mucho más evidente. Ya, genios, precisamente por eso se le va a llamar gelatina de Wharton. Y se ve así. ¿Lo ves? Ah, profe, se parece al anterior. Es cierto, pero date cuenta, ¿no? La forma de gelatina es mucho más evidente. Regresemos acá. El tejido conectivo propiamente dicho es laxo, denso, elástico y reticular. El laxo, estamos genios, que tiene fibras colágenas y elásticas. ¿Estamos? Muy bien. Las células son abundantes, ya genios. Estamos, ¿y dónde lo vamos a encontrar? En la dermis. En la dermis. Estamos en la dermis. Muy bien. Luego que tenemos el tejido conectivo denso. ¿Ya? Tiene mayor cantidad de fibras colágenas. ¿Ya, chicos? Y ahora, hay dos tipos de denso, regular e irregular. ¿Ya, genios? El tejido conectivo denso regular está en tendones y el tejido conectivo denso irregular en la dermis profunda. Luego tenemos el tejido conectivo elástico. El nombre lo dice, es elástico porque tiene abundantes fibras elásticas. ¿Estamos? Donde se encuentra en la túnica media de las arterias. Y acá tenemos el tejido conectivo reticular. ¿Estamos? ¿Te das cuenta? Elástico, reticular, los nombres vienen de las fibras que tienen. ¿Se acuerdan? Fibras elásticas, fibras reticulares, etc. El tejido conectivo reticular tiene fibras reticulares. ¿Y dónde lo encontramos? En los órganos hematopoyéticos. Profe, ¿qué significa órgano hematopoyético? Órgano hematopoyético es aquel que forma células sanguíneas. ¿Ya, genios? Forma células sanguíneas, pero se va a llamar hematopoyético. No te olvides. Y luego tenemos al tejido conectivo especializado. ¿Estamos? Que es el adiposo, cartilaginoso, óseo y sanguíneo. Profe, de verdad es abundante este tema, ¿no? Es bien grande. Sí, yo les dije, bien claro. Es un tema muy, pero muy extenso. Ahora sí, acá un pequeño arte rupestre. Si te has dado cuenta, esto que está acá, que son fibras colágenas. Date cuenta que son gruesas y están formadas de colágeno. Y fibras elásticas que son más delgadas. Y lógicamente están formadas por elastina. Y ahí están las células en medio. Estamos en medio de esa sustancia amorfa. O sea, que hay una sustancia amorfa y esa sustancia amorfa está atravesada por estas fibras y en medio las células, como si fueran esas frutas confitadas dentro de la gelatina. Tenemos al adipocito, recuerda que almacenaba grasa, y este es el famoso fibroblasto. Mira su forma y mira la forma del núcleo. Espero que no te olvides porque esto viene. Luego, ¿qué más tenemos? La célula plasmática, que recuerda se formaba a partir del linfocito B, ya que está listo para formar anticuerpos, plasmática. Y la célula cebada, con sus granitos, no se olviden los granitos, que son ¿qué? Granos de histamina y heparina. Y aquí está el macrófago. ¿Estamos genios? Recuerda el macrófago, la segunda línea de defensa. Cuando está aquí, se llama macrófago. Cuando está en la sangre, monocito. Y ahora, el tejido adiposo. El tejido adiposo puede ser de dos tipos. Es blanco, amarillo o pardo. Blanco o amarillo y pardo. El blanco o amarillo se le va a llamar unilocular. ¿Por qué? Porque solo tiene una gotita de grasa. ¿Estamos? Y el pardo multilocular porque tiene varias gotitas de grasa. El blanco o amarillo es termoaislante. El de acá, estamos, evita que tú pierdas calor. Estamos, evita que pierdas calor. Estamos. En cambio, el pardo es termogénico. Este produce calor. Este evita que pierdas y este produce. Este de acá sirve como reserva. Estamos, es tu grasita de reserva. En cambio, el de acá, como te digo, produce calor. Esa es su única función. ¿Estamos? Esa es su única función. Producir calor. Y justamente ese detalle es importante. Porque solamente lo vamos a encontrar en animales que hibernan. Animales que hibernan, como los osos. Y en los recién nacidos. Los recién nacidos necesitan tener esto para producir calor. Recuerda los granitos. ¿Estamos? Recuerda los huequitos o las gotitas, ¿no? Son gotitas de grasa. Multilocular, varias gotitas. Unilocular, una gotita. Ya, genios, ¿qué más había que ver acá? El de acá también sirve como relleno. Los espacios dejados por los órganos van a estar completados por esto. Tejido adiposo de relleno, blanco. ¿Estamos? Ahora, ¿por qué amarillo? Porque se tiene carotenoides. Los carotenoides le dan el color amarillo. Y pardo porque tienen citocromos. Ahora vamos a ver el tejido cartilaginoso. Es importante porque es el primer tejido de soporte, debido a que es rígido y resistente. Recuerda que está cubierto por una cápsula llamada pericondrio.
¿Ya? La función del pericondrio es nutrir al cartílago. Además, tienes que recordar que el cartílago tiene función osteogénica. Quiere decir que va a dar origen a los huesos. El cartílago consta de dos partes, las células y la matriz cartilaginosa. Las células pueden ser condroblasto y condrocito. El condroblasto son las células que dan origen a la matriz cartilaginosa. El condroblasto es la célula que forma el cartílago. En cambio, el condrocito es el condroblasto maduro y solamente se encarga de mantener. Condroblasto forma y condrocito mantiene. Ahora, el condrocito se encuentra en un espacio llamado condrocele. ¿Ya, genios? En un ratito lo vamos a ver. Y la matriz cartilaginosa, recuerda, esto lo forma el condroblasto. Esto está formado por el condroblasto, ¿ya? ¿De qué está compuesta la matriz cartilaginosa? De la sustancia amorfa y de fibras, que pueden ser colágenas y elásticas. Ahora la clasificación. Básicamente hay tres tipos de cartílagos, el hialino, el elástico y el fibroso. Comenzamos con el cartílago hialino. El cartílago hialino, mira, date cuenta, está cubierto por el pericondrio. Recuerda que el pericondrio se encarga de nutrir al cartílago. Todo esto que ves acá, este relleno, se va a llamar matriz. Es la famosa matriz cartilaginosa. Recuerda que la matriz cartilaginosa era formado por el condroblasto. Y date cuenta, no todo está relleno. Hay espacios vacíos. Esos espacios vacíos se van a llamar condroceles. Los espacios se llaman condroceles. Y dentro de cada condrocele encontramos una célula llamada condrocito. ¿Estamos? Recuerda que el condrocito mantenía el cartílago y se formaba del condroblasto. El condrocito es el condroblasto maduro. Y si el condrocito se divide, date cuenta, va a formar dos células. Y ese grupo de células se va a llamar grupo isógeno. No te olvides, tetrápodo. Además, tienes que recordar que el cartílago es translúcido y de color blanco azulado. Ya, genios. ¿Por qué es importante el cartílago hialino? Primero, porque forma el esqueleto fetal. Por lo tanto, su función es osteogénica. Da origen a los huesos. Lo encontramos formando justamente los aros que cubren a la tráquea, los bronquios. Aparte, también forma los cartílagos de la laringe y el famoso tabique nasal. Ya, chicos. Este que está acá es el cartílago elástico. Si te has dado cuenta, hay mayor cantidad de condroceles, mayor cantidad de estos espacios. Condroceles también se pueden llamar lagunas cartilaginosas y dentro de cada una de ellas se encuentra la célula llamada condrocito. Mira, también tiene pericondrio. ¿Estamos, genios? Pero hay algo nuevo. Abundan aquí las fibras elásticas. Ya, chicos, miren la cantidad de fibras elásticas que hay. ¿Dónde encontramos? En el pabellón auricular, lo que tú llamas oreja. También la famosa epiglotis y el conducto auditivo externo. Y esto que está aquí es el cartílago fibroso. El cartílago fibroso, dense cuenta, presenta fibras al igual que el elástico, pero estas no son fibras elásticas, sino son fibras colágenas. ¿Ya? Y se ve mucho más ordenado que los otros. Date cuenta que las células están más en fila, mucho más ordenadas. Otro detalle es que, mira, no tiene pericondrio. Entonces, si te dicen, ¿el cartílago tiene pericondrio? Verdadero. ¿Todos los cartílagos? Falso. El cartílago fibroso no tiene pericondrio. ¿Dónde lo encontramos? En los discos intervertebrales, en los meniscos, ya sabes dónde está eso, y en la sínfisis púbica. Ahora tenemos al tejido óseo. El tejido óseo es sólido. ¿Estamos, genios? Es el tejido más duro que tenemos. Por lo tanto, es el verdadero tejido de soporte. Da protección. Los huesos planos protegen órganos importantes, como el cerebro, por ejemplo, que está protegido por el cráneo y el cráneo está formado por huesos planos. Aparte, permite el movimiento, porque los huesos largos forman palancas que nos permiten movernos. Y es hematopoyético. ¿Qué significa hematopoyético? Que va a dar origen a las células sanguíneas. Y además, justamente porque tiene calcio, tiene fósforo, el tejido óseo actúa como reserva de minerales. ¿Y cuántas partes tiene el tejido óseo? Dos. Las células y la matriz ósea. ¿Las células cuáles son? Osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Recuerda, el osteoblasto forma el hueso. El osteoblasto forma el hueso. El osteocito lo mantiene. Y al igual que en el cartílago, el osteocito también va a estar en un espacio. Ese espacio se va a llamar osteocele. El espacio donde está el osteocito se va a llamar osteocele. Nunca te olvides, osteocele. O también se le puede llamar osteoplasto con P. Osteoplasto.
el espacio donde encontramos al osteocito. Y están también los osteoclastos. Los osteoclastos, recuerda, tienen por función desintegrar al hueso, degradar al hueso. Cuando el hueso se degrada, eso se va a llamar resorción ósea. Los osteoclastos se encargan de la resorción ósea. Ahora, la matriz ósea. La matriz ósea tiene dos partes, una parte inorgánica y una parte orgánica. La parte inorgánica está formada por fosfato de calcio, estamos genios, y también carbonato de calcio. Y la parte orgánica está formada por un péptido llamado osteocalcina. Ya genios, osteocalcina. Los osteoblastos justamente forman la osteocalcina. ¿Ya chicos? Muy bien. Una parte de la osteocalcina se queda en el hueso y otra parte va a ir a la sangre. ¿Ya? Y aparte de eso, recuerda, también encontramos al colágeno. Y esto de acá, la matriz orgánica, actúa como armazón sobre la cual se depositan las sales, y que es la matriz inorgánica. ¿Queda la idea? El orgánico forma el armazón y lo inorgánico se pega encima. Pero ¿cómo es un hueso? Mira acá, he partido por la mitad. Para empezar, el hueso está cubierto también por una cápsula llamada periósteo. Por afuera tenemos al periósteo, que cubre la parte externa del hueso, y adentro encontramos al endósteo, que cubre la parte interna del hueso. Periósteo afuera, endósteo adentro. Ahora, la pared del hueso, que es lo que está acá, se va a llamar hueso compacto. La pared es el hueso compacto. Y lo que está en el centro, así todo rayado, ¿qué cosa es? El hueso esponjoso. Para que lo entiendas mejor, lo amplío. Esto de acá, ¿viste? Muy bien. Esto que está aquí es la pared del hueso. Esto es la pared del hueso y está formado por el hueso compacto. Y esto que está acá es la parte del centro del hueso. La parte del centro. Ahora, la parte del centro, te cuenta, está así todo rayado. Esas rayitas son como ramas de hueso. Se van a llamar trabécula ósea. Repito, en el centro hay como unas ramitas formadas por hueso. Se van a llamar trabécula ósea. ¿Y por qué es importante? Porque esta es la unidad del hueso esponjoso. Recuerda que el hueso esponjoso está en el centro del hueso. Estamos genios. Y la pared del hueso está formado por el hueso compacto. Y si te has dado cuenta, acá adentro hay como unos discos, unas cosas así, ¿no? Para que me entiendas más, ¿qué voy a hacer? Lo amplío. Mira. ¿Viste? Lo amplié. Ahora, cuando lo amplío me doy cuenta que son varios discos, o si quieres varias láminas que giran alrededor uno de otro. Justamente estas láminas, date cuenta, están girando alrededor de un conducto central. Este conducto central se va a llamar conducto de Havers. Y date cuenta, y las láminas están una encima de la otra. ¿Estamos genios? Ahora, en los espacios dejados por las láminas vamos a encontrar los osteocitos. Recuerda que el osteocito está en un lugar llamado osteocele. Osteocele. ¿Ya genios? Osteocele. O si quieres, ahí se le puede llamar laguna ósea. O si quieres, ahí se le puede llamar osteoplasto. Con plasto. Plasto. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, entre osteocito y osteocito van a haber comunicaciones. Se van a llamar canalículos calcóforos. Ahora, como te dije, todas estas láminas giran alrededor de un conducto central llamado conducto de Havers. Y todo esto forma el sistema de Havers, o también llamado osteona. El sistema de Havers, ¿por qué es importante? Porque es la unidad del hueso compacto. Entonces, recuerda, hace un rato vimos la unidad del hueso esponjoso, la trabécula ósea. La unidad del hueso compacto, el sistema de Havers. Ahora, como en el hueso compacto hay varios sistemas de Havers, los conductos de Havers que forman los sistemas van a estar comunicados unos con otros a través del conducto de Volkmann. Vamos a ver si me has entendido. Ahora, un pequeño quiz. Dime, ¿cuál de los dos es el tejido cartilaginoso? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Muy bien, el de la izquierda es tejido cartilaginoso. Lo máximo, genio, lo máximo. Ahora veamos el tejido sanguíneo. Recuerda, es el único tejido líquido que tenemos. ¿Por qué es importante? Porque transporta oxígeno, CO2, hormonas, nutrientes y desechos. Aparte regula el pH. ¿Por qué? Porque tiene tampones. La hemoglobina es un tampón que está presente en la sangre. También regula la temperatura.
En cierta forma, más bien, distribuye la temperatura, porque lleva el calor de unos órganos a otros órganos, ya genios, y participa en la defensa. ¿Cómo? Porque en la sangre encontramos los famosos glóbulos blancos. Ahora, ¿cuál es la estructura? La sangre o el tejido sanguíneo tiene dos partes, el plasma y los elementos formes. El plasma es la parte líquida. Ya genios, el plasma es la parte líquida y está formado por proteínas, carbohidratos, lípidos, sales y gases. Y los elementos formes o las células son de dos tipos, eritrocitos o glóbulos rojos o hematíes y los leucocitos o glóbulos blancos. Ahora veamos a los eritrocitos. Los eritrocitos, date cuenta, son discos bicóncavos y en los mamíferos son anucleados. ¿Ya genios? Muy bien. En el resto de animales sí tienen núcleo, ¿ya? Pero en los mamíferos son anucleados. Su tiempo de vida es de 120 días, es un aproximado. Estos discos bicóncavos tienen un diámetro de 7 a 8 micrómetros aproximadamente, no te olvides, ¿ya? Ahora, ¿quién tiene más glóbulos rojos? El hombre. Hay 5 por 10 a la 6 por milímetro cúbico y en la mujer hay 4,5 por 10 a la 6 milímetro cúbico. Ya genios, no te olvides. El hombre tiene más glóbulos rojos que la mujer. Ahora, ¿por qué son importantes? Porque llevan hemoglobina. Y la hemoglobina cuando se junta con el oxígeno forma oxihemoglobina. Y cuando la hemoglobina se junta con el CO2 forma la carbaminohemoglobina. Recuerda que la función por la cual se forman los glóbulos rojos se va a llamar eritropoiesis. ¿Ya genios? No te olvides eso. Muy bien. ¿Y dónde ocurría eso? En la médula ósea. También tenemos a los glóbulos blancos. ¿Ya genios? Tenemos a los glóbulos blancos. ¿Cuánto tiene que haber? De 4 a 11 por 10 a la 6 milímetros cúbicos. ¿Ya? Esta es la cantidad de glóbulos blancos que más o menos hay en la sangre. Básicamente hay dos tipos de glóbulos blancos, los granulocitos y los agranulocitos. No te olvides, granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos son neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Los agranulocitos, linfocitos, monocitos y las plaquetas. Comenzamos con los neutrófilos. Recuerda que los neutrófilos son la primera línea de defensa. También se les llama polimorfonucleares. ¿Por qué? Porque sus núcleos, date cuenta, no son redondos, sino están formados por lóbulos. Pueden haber de 2 a 5 lóbulos. Yo te he puesto 3 acá, ¿no? Pero ya sabes, pueden haber de 2 a 5 lóbulos. Son los más abundantes, hay del 60-70% del total de glóbulos blancos. ¿Ya genios? ¿Y por qué se llaman granulocitos? Porque tienen un montón de granitos. Esos granitos tienen en su interior una enzima llamada mieloperoxidasa. La mieloperoxidasa es un bactericida y también presentan lactoferrina. La lactoferrina es un bacteriostático. ¿Cuál es la diferencia? Bactericida mata las bacterias y bacteriostático inhibe el desarrollo, el crecimiento de las bacterias. La lactoferrina atrapa el hierro. El hierro es importante para el desarrollo de las bacterias. ¿Ya genios? Por eso, esto de acá evita que las bacterias consuman el hierro. Y la mieloperoxidasa, recuerda, mata a las bacterias. ¿Ya genios? Por eso es bactericida. La primera línea de defensa. Ahora vienen los basófilos. Date cuenta de este detalle. Su núcleo es diferente al anterior. Date cuenta, su núcleo parece un riñón. Por eso decimos que su núcleo es arriñonado. ¿Estamos genios? O si quieres que tiene 2 lóbulos, bilobulado. Pero más correcto es arriñonado. Son escasos. Hay menos del 1% del total de glóbulos blancos. Y también tienen sus granos, date cuenta. Ah, profe, por eso se llaman granulocitos. Es correcto. ¿Estamos genios? Estos granos tienen histamina y heparina. La histamina, recuerda, produce inflamación. Estamos genios. Y la heparina, genios, es un anticoagulante. Precisamente por eso los basófilos, no te olvides, participan ¿en qué cosa? En las alergias. Un detalle que no debes olvidar, hijo mío. ¿Por qué se llama basófilo? Porque se tiñen con colorantes básicos. No te olvides. ¿Ya genios? Muy bien, esos son los famosos basófilos. Y finalmente tienes que recordar que los basófilos presentan receptores para la inmunoglobulina E. Receptores para la inmunoglobulina E. También tenemos a los eosinófilos. Comparen los núcleos con los anteriores. En este caso, los eosinófilos, mira, presentan su núcleo bilobulado. Claramente es bilobulado. No son tan escasos como los basófilos, pero hay un poquito más o menos el 4% del total
de glóbulos blancos. Aparte, los eosinófilos tienen la función de fagocitar. Fagocitan a los antígenos que están cubiertos por anticuerpos. Estamos genios, fagocitan a los antígenos que están cubiertos por anticuerpos. Ahora, ¿cuándo aumentan? Cuando hay parasitosis. ¿Cuándo aumentan? Cuando hay parasitosis. ¿Ya, genios? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué más, genios? Date cuenta que tienen sus granitos. Sus granitos tienen histaminasa. La histaminasa es una enzima que degrada la histamina. La histaminasa es una enzima que degrada la histamina. Entonces recuerda, si el basófilo, el que estaba arriba, produce histamina, libera histamina y ocurre la inflamación, la alergia, los eosinófilos con la histaminasa, ¿qué hacen? Detienen esa respuesta. La histaminasa, al degradar a la histamina, detiene, reprime la respuesta inmunitaria. La respuesta inmunitaria, la alergia. Ahora, lo que preguntan en esta parte es, si los eosinófilos aumentan, ¿qué es lo que ocurre? El paciente seguramente tiene parásitos. Si los basófilos aumentan, seguramente el paciente tiene alergia. No te olvides de eso. Acá tenemos también a los linfocitos. Su núcleo, te cuenta, es ovoide, son más abundantes que los anteriores, hay del 20 al 25% del total de glóbulos blancos, y básicamente hay dos tipos, los linfocitos T, que van a dar inmunidad celular, es decir, te defienden cuando el patógeno, o sea, el que produce la enfermedad, está dentro de las células. ¿Ya, genios? Muy bien. ¿Y el otro cuál es? El linfocito B, que te va a dar inmunidad humoral. Dicho de otra manera, el linfocito B es el que produce los anticuerpos. Y acá, genio, vemos los monocitos. Los monocitos se forman en la sangre, pero están muy poco tiempo en la sangre. Están en la sangre un par de días y ¡fum! De frente se van a los tejidos. Cuando los monocitos se van a los tejidos se van a llamar macrófagos, ¿ya, genios? Y son importantes porque son la segunda línea de defensa. Primero el neutrófilo, segundo los macrófagos. Más o menos son del 3 al 8% del total de glóbulos blancos. Y finalmente tenemos a las plaquetas. Las plaquetas no son células, sino son pedacitos de citoplasma que se forman de la ruptura de una célula más grande llamada megacariocito. ¿Por qué son importantes? Porque participan en la coagulación sanguínea. ¿Cómo? Las plaquetas contienen tromboplastina. La tromboplastina, ¿por qué es importante? Porque si hay calcio y la vitamina K, la tromboplastina convierte la protrombina en trombina. Y luego la trombina convierte el fibrinógeno en fibrina. Una vez más, las plaquetas contienen tromboplastina. Ya, genios, que en presencia de calcio y vitamina K convierten a la protrombina en trombina. Y luego la trombina convierte al fibrinógeno en fibrina. ¿Y por qué es importante? Porque la fibrina forma una red que va a atrapar a los glóbulos rojos. De esa manera forman los coágulos. Y llegado a este punto, nuevamente un quiz. Dime, ¿cuál es el neutrófilo? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Muy bien, están muy finos, genios, todo lo aciertan ustedes, es el de la derecha. El tejido muscular consta de células muy especializadas en la contracción. Básicamente la mitad de tu peso es músculo. Sí, el músculo más o menos el 40-50% de tu peso corporal. Las características, ¿cuáles son? Primero, excitabilidad. Eso quiere decir que responden a estímulos. Segundo, la contractibilidad. Se contrae el músculo, creo que está de más. Tercero, la excitabilidad. Quiere decir que el músculo se estira. Luego viene la elasticidad. Eso quiere decir que después que se estira, recupera su tamaño y recupera su forma. Y la tonicidad. Tonicidad quiere decir que el músculo está en semicontracción y de esa manera mantiene tu postura. Con respecto a las funciones, el movimiento es obvio, ¿no? Pero bueno, igual, la postura, recuerda, es la consecuencia de la tonicidad y la producción de calor. Quizás esta no sea tan obvia. El músculo produce calor porque cuando, recuerda, se contrae el músculo, date cuenta, hijo mío, genera calor. Por eso cuando haces ejercicio sudas, porque la contracción muscular produce calor. Y es por eso también que cuando hace frío empiezas a temblar, ¿sí o no? ¿Por qué tiemblas? Porque para que tus músculos se contraigan rápido y te den calor. Esto que está aquí es la estructura de un músculo. Para empezar, todos los músculos están cubiertos de una membrana llamada epimicio. Ahora, el músculo está formado por varios haces de fibras. Saca un haz y ese haz está cubierto por el perimicio. Ahora, un haz de fibras, el nombre lo dice, tiene varias fibras adentro. Saca una fibra
y cada fibra está cubierta por el endomisio. ¿Ya, genios? Y dentro de las fibras encuentro miofibrillas. La miofibrilla, te cuenta, tiene un aspecto como atigrado, un aspecto de bandas, ¿no? ¿Por qué? Porque estas bandas representan los sarcómeros. Recuerda que el sarcómero es la unidad de contracción muscular. ¿Ya, genios? Un sarcómero, te cuenta, un sarcómero está formado ¿por qué? Por actina, filamentos de actina y filamentos de miosina. ¿Ya, genios? Ahora, date cuenta que como tienen partes, esto de acá va a formar bandas en la miofibrilla. Por ejemplo, donde está acá I, solamente hay actina, te cuenta. Estamos, genios. Donde hay A, ¿qué cosa es A? Donde comienza la miosina y donde termina la miosina. La banda H, date cuenta, es el lugar donde solamente hay miosina, nada más. ¿Ya? Y la línea Z o el disco Z es el lugar donde comienza y termina una sarcómera. Estamos, genios. Muy bien. La sarcómera es la unidad de contracción muscular. Ahora recuerda que eso está en la miofibrilla y la miofibrilla es la célula muscular. Es totalmente alargada la célula muscular, ¿te das cuenta? No olvides que la miofibrilla presenta, como todas las células, una membrana que se va a llamar sarcolema. Va a tener mitocondrias que se van a llamar sarcosomas y el retículo endoplásmico se va a llamar retículo sarcoplasmático. Ahora, si yo le pongo ATP y calcio, la sarcómera que estaba así, se acerca. La sarcómera que está así, se acerca. Y cuando la sarcómera se acerca, el músculo se contrae. ¿Lo viste? Ahora mira, si esto de acá se acerca, si esto de acá se acerca, ¿qué va a pasar? Primero, la banda H desaparece. ¿Te has dado cuenta? Desaparece la banda H al momento que se cierra para contraerse. La banda I se acorta. Sí, se acorta la banda I, pero la banda A se mantiene igual. La banda A se mantiene igual y los discos o líneas Z se acercan. ¿Ya? No te olvides que estos detalles vienen. Ahora, ¿cuántos tipos de tejidos musculares hay? Dos. El músculo estriado y el músculo liso. Si es estriado, puede ser esquelético. Date cuenta, las células como son completamente alargadas, tienen sus estrías, que son las rayitas, y los núcleos están hacia los lados, están hacia la periferia. ¿Qué tan largo puede ser una célula? Puede tener de 1 a 10 centímetros de longitud, extremadamente larga. ¿Estamos? Ahora no te olvides que el tejido muscular esquelético es voluntario. Tú lo puedes mover como se te antoje. Y esto que está acá es el tejido muscular estriado cardíaco. Date cuenta de la diferencia con el anterior. Acá los núcleos están en el centro. También es estriado, pero a diferencia del anterior, los núcleos están en el centro. Esto también es involuntario, tú no lo contraes, se contraen por acción del sistema nodal. Ahora, no se nota muy bien dónde comienza y dónde termina una célula. Sin embargo, sabemos que en medio de ellas están los famosos discos intercalares. ¿Dónde se encuentra esto? Bueno, está de más, ¿no? Pero por si acaso, en el corazón. ¿Y qué tenemos acá? El tejido muscular liso. Se nota claramente porque se llama liso, no tiene estrías. Las células son alargadas, son fusiformes y el núcleo está en el centro. Ese también es involuntario, pero su contracción va a ser lenta. ¿Ya, genios? ¿Y dónde lo encontramos? A lo largo del tubo digestivo. Sí, se encarga al momento que se contrae de los movimientos peristálticos. También lo encontramos en el útero, en la capa llamada miometrio, que se contrae durante el parto. Y finalmente el tejido nervioso, que está formado por el ectodermo. ¿Ya, genios? Recuerda, todas las células provienen del ectodermo, excepto la microglia, que proviene del mesodermo. ¿De qué se encarga? La excitabilidad. Recuerda que excitabilidad significaba que podía responder a estímulos, conducción, en este caso conducción del impulso nervioso. Básicamente hay dos componentes, la neurona y las glías. Las neuronas, recuerda, es la célula más importante, recoge y procesa la información. Ahora, la neurona tiene sus partes, el cuerpo se va a llamar soma, la prolongación larga, axón, y esto que está acá, telodendrón. El axón, date cuenta, está cubierto por la vaina de mielina y la vaina tiene espacios llamados nodos de Ranvier. En el soma encuentro esta estructura que se ve como atigrada llamada cuerpo de Nissl, que es el retículo endoplásmico rugoso. Las ramitas que salen del soma se van a llamar dendritas. Ahora, básicamente hay 4 tipos de neuronas. Las monopolares, con una sola prolongación, las pseudomonopolares, las multipolares con varias prolongaciones y las bipolares. La glía es el otro componente del sistema nervioso.
Está formado primero por astrocitos. Los astrocitos son las células de sostén, sostienen a las neuronas y las nutren, las alimentan. Aparte, los astrocitos presentan los famosos pies chupadores, no te olvides, y forman la famosa barrera hematoencefálica. Los oligodendrocitos forman la vaina de mielina en el sistema nervioso central. Las células de Schwann forman la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico. La microglia, recuerda, proviene del mesodermo y es un macrófago modificado. Y las células ependimarias forman el líquido cefalorraquídeo. Y después de este maratónico tema, no pudimos terminar sin un pequeño quiz. Vamos, genios. ¿Cuál es el tejido muscular estriado esquelético? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Muy bien, es el de la izquierda. Bueno, tetrápodos, ha sido muy maratónico. Gracias por haber llegado hasta aquí.